el responsable del proyecto para que llevarlo adelante, ¿no? Algunos así como para listar así en algunas cosas que estamos trabajando. El año pasado trabajamos en un proyecto de fichas, ¿sí? Técnicas para, mira, acá justo vino William, fichas técnicas para productos de biocorralones, que era un poco una intención que había salido de acá de la comisión y no pudimos todavía concretar ninguna ficha. Después estamos trabajando en la producción de instrumentos de medición para temperaturas de viviendas, obviamente construidas con bioconstrucción. Tenemos, bueno, la red de laboratorios, que hay varios integrantes de la comisión que trabajamos en laboratorios de alguna universidad, del CONICET, y bueno, tenemos la puerta abierta, digamos, y siempre tenemos disponibilidad ahí para llevar adelante algunos proyectos que se puedan canalizar a través de la comisión. Y algo también otra de las tareas que venimos haciendo en estos últimos años es esto, un poco coordinar alguna mesa, alguna jornada de lo que es la participación en el encuentro de la red. Y bueno, generamos vínculos también ahí entre nosotros. Bueno, en principio las dos mesas que van a suceder hoy y mañana surgen a partir de un vínculo que generamos con la Comisión de Comunicaciones, en la cual se mandó una encuesta, se preguntó qué intereses había respecto a ciertos temas. Los temas más elegidos son los que se convocaron a los disertantes para que expongan referidos a eso. En el caso de ahora vienen terminaciones en tierra y en cal, y mañana temas referidos al uso de la madera estructural. Bien. Bueno, después nos juntamos una vez al mes, más o menos. Eso vamos coordinando por el grupo WhatsApp. Y bueno, la comisión está abierta al que tenga ganas de sumarse. Bueno, comenzando con la primera charla, le vamos a dar la bienvenida a Rodolfo García, alias Fito, todos lo conocen como Fito. Fito es arquitecto, formado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Construcción de la Universidad del Biobío, Concepción de Chile. Es cofundador de Sustentarc, colectivo dedicado a bioconstrucción y permacultura desde 2019. En diferentes proyectos hacen recuperación barrial y recuperación del hábitat rural. Desde 2017 reside en Argentina, en Lago Puelo, Chubut, y está a cargo del proyecto Cuchara y Barro. También realiza proyectos, dirección y ejecución de obras, asesorías, capacitaciones y construcciones de estufas de inercia térmica. Actualmente también, como lo vimos ayer, integra la red Bioca. Bienvenido y te doy la palabra. Buenas. Bueno, vamos a arrancar con una parte que dentro de lo que son las tres ponencias, yo voy a intentar que sea algo que dé herramientas y que sume a los criterios proyectuales. No voy a indagar tanto en fórmulas, recetas y cosas misteriosas, como que la idea es que nosotros nos planteemos en función de qué tanto nos podemos especializar o no en algún tema. Como obviamente no podemos llegar a un nivel de profundidad tan grande en todos los temas, a la hora de proyectar necesitamos acercar ese proceso del diseño a lo que es la ejecución en obra y cortar esos puentes que muchas veces están muy lejos entre lo que es un esquema arquitectónico y lo que pasa realmente en la obra. Y ahí hay un debate importante respecto a qué tanto uno tiene que meterse en la obra o no para poder acercar
lo que es el desarrollo técnico de escantillones o de especificaciones técnicas que a la hora de ejecutarse una obra en donde uno no genera una dirección, no hay un abismo. Entonces, si bien acá la mayoría argumenta y dice que es necesario meter las manos en el barro, es necesario conocer el estado de hidratación de la arcilla porque no lo puedes entender solo en un libro, todo eso que es el oficio y el hacer en la práctica tiene que trasladarse a criterios que nos permitan a nosotros hacer definiciones técnicas que diferencian por resistencia a la abrasión, por erosión hídrica, por exposición, etcétera, etcétera, conociendo cómo se vinculan esos materiales. Entonces la idea es aportar más o menos desde ahí y de ahí presentar al menos con las terminaciones que se han trabajado allá en la comarca, cómo le ha ido a la resistencia de la abrasión. Lo primero es, que lo paso muy por arriba, es respecto a cuando nosotros levantamos estructuras en que van vinculándose distintos materiales. En general, como elemento importante, trabajamos con árido y con arcillas que son muy diferentes dependiendo del territorio respecto a la paleta cromática que tenemos. Y eso nos determina un montón de otras cosas. Nos determina, por un lado, la presencia que pueda tener la obra y su expresión respecto a la localidad, porque si va a ocupar áridos que son del mismo lugar y lo va a expresar, no lo va a tapar después con una pintura, entonces empiezan los debates de qué tanto se muestra el material. Y ahí, por ejemplo, en la comarca, los áridos que tenemos son de arroyos de cordillera que tienen mucho basalto, cuarzo, plagioclasa y en general son opacos, o sea, están reteniendo mucho, no están generando buena refracción de la luz, entonces en viviendas en donde ya está acotada las superficies translúcidas, van a ser viviendas oscuras en el interior. Y si a eso le sumamos que tenemos varias arcillas que son en tonos grises, el revoque va a aparecer de cemento. Entonces ahí entra una búsqueda sobre si vamos a trabajar con varias capas o vamos a buscar arcillas que estén a más distancia y que tengan otros colores, que ya no sean tan representativas de lo cercano al proyecto y las podamos dejar a vista. Entonces, en lo que es granulometría hay que entender que si bien a todos nos pasa en medio de receta de que siempre tiene que el árido más grande de un revoque tiene que ser un cuarto de su espesor máximo, o sea que si estamos trabajando con revoques de 1 pulgada y nosotros hacemos 2 cargas de revoque, en general mi tamiz va a tener ese límite, que va a ser el grano más grande, que sería de medio centímetro. Eso es como de libro, pero lo que sucede después en la pared es que nosotros estamos trabajando todo con áridos que son redondos por la erosión de los arroyos y cuando uno llanea esto no es lo mismo que si uno llanea un árido chancado, que está partido en máquina como puede ser cuarzo, marmolina y que cuando vos pasás la llana y apretás queda una de estas caras lisa y la refracción que hay a la luz es diferente, el brillo que se va a lograr es diferente, entonces ahí tenemos ya una determinante cuando vamos a ocupar un árido local versus uno que podamos traer de otro lugar. Después, respecto a las arcillas, bueno, tenemos que muchos estamos incorporando pinturas de arcilla en donde buscamos mejor refracción y eso significa ocupar arcillas blancas más cercanas a la caolinita y que tienen retracciones muy distintas y nos obligan a incorporar o más áridos o a incorporar más manos sin que eso se vaya resquebrajando. O sea, cada vez que uno aplica una pintura que tiene solo caolinita y algún engrudo, en lugares en donde acumula mucho se va a resquebrajar. Entonces es ese juego de ir buscando si le vamos a agregar un árido, si vamos a ir con una arcilla local pero que es de más lejos, etc. Ahí, por ejemplo, en esa imagen que está ahí, ahí ocupamos una arcilla local que era marrón y el árido, que es el que tenemos en toda la comarca, se ven todas esas pintas que son oscuras. Después vamos a ver fotos en obra de cómo eso oscurece un montón. Y después, esto es lo de acá en la Guadita, el suelo de esas piedras, y te tira toda esta paleta, y lo que tenemos allá es esto, que tiende mucho más al gris. Y aquí traje algo que a mí me está interesando un montón, que es
la sensación y la percepción para todos los que están como ya más metidos en el diseño de interior y le importa después en la dirección general poder asesorar esos procesos. Esto se está haciendo con la madera, es una página que se llama maderasnativa.cl y es un catálogo completo donde uno pone la especie arbórea y sale todos los ensayos que se han hecho a esa madera en las distintas direcciones y demás, salen fotografías de las vetas, y sale una escala que se desarrolló con estadística cualitativa y demás, en donde está la percepción de las personas sobre la especie arbórea. Entonces ahí puedes distinguir como si vas con un pino, un eucalipto, una lenga, etcétera, más o menos la percepción que tienen las personas sobre eso. Y eso mismo es algo que nosotros podemos empezar a aplicar no con un software capaz, pero sí con la entrevista directa con las familias de qué es lo que está buscando. Y eso nos va a permitir tomar decisiones. Acá tenemos un ejemplo de un baño, que esto de acá es un revoque fino con arcilla y con áridos locales, y tiene una pintura que es con arcilla blanca, cuarzo y engrudo de fécula. Y después acá hay un estuco tradicional a la cal, pero con todo ese diseño en la última capa. Entonces ahí estás logrando brillo y acá tenés rugosidad. Acá tenés textura, pero sigue estando lisa la superficie. Y después acá incorporamos un elemento de unión que hiciera de transición entre estos dos y coincidiera con el zócalo de la ducha y demás. Entonces, como un ejemplo de algo que quería lograr la clienta en este lugar, para que no se perdiera esa luminosidad que entraba ahí, pero que tuviera resistencia a la erosión porque es la ducha. O sea, la ducha está de este lado del duchador y acá igual salpica toda esta zona. Entonces, por eso se fue por un estuco a la cal ahí. Después acá hay ejemplos. Esto de acá es una jabelga, que es una pintura que se hace con cal y áridos, y la textura es muy distinta porque se utiliza como puente de transición y de agarre para hacer un estuco a la cal encima de eso, pero muchas veces hay personas que les gusta esa textura rugosa en la cara exterior y esto tiene buena resistencia a la erosión hídrica. Después acá hay un ejemplo entre lo que hicimos en el interior donde dejamos revoque a vista y donde fuimos con pintura, en las habitaciones que eran más oscuras. A esto obviamente se le pueden poner pigmento y se pueden lograr color y todo. Después esto en un mismo revoque, cómo dejar uno con fratacho, con esponja, y que el árido queda así, todo más texturado, y otro que pasamos llana. Y después esto un estuco a la cal impermeabilizado, que es similar a un Tile. Bueno, entonces, dentro de esas preguntas que se pueden hacer en el proceso de diseño, acá, por ejemplo, tenemos varias opciones. Después, si quieren, podemos profundizar en algunas, pero el llamado es como no quedarnos en solo esa, o solo esa que se está dando bastante, cuando tenemos un montón de otras que van con materiales locales, pudiendo realizar, dependiendo la aplicación y la formulación, una variedad de textura importante y refracción diferente. Entonces, ahí por ejemplo tenemos una que hicimos con el fratacho y trajimos todos los áridos y todas esas pintas empiezan a aparecer y le dan esa rugosidad, pero hay personas que no les gusta eso. Ahí hicimos el proceso de primero con fratacho de esponja y después pasamos la llana. Hay personas que les gusta mucho más el brillo y en otros casos ver cómo juega este color con los elementos que van a aparecer después. Estas decisiones de acá también tienen que tener relación con el final que va a tener la pared. Este es un muro, o sea, esto es lo que más se ve allá, este es el color, esto chupa mucha luz. Esta es la primera película de pintura, después tenemos ejemplos con el fibrado a la vista, y después tenemos un ejemplo de una casa que no quedó con esta terminación, pero hicimos la foto como para ver la diferencia y nada, es como algo a charlar con las familias porque hay personas que les puede gustar eso de estar más oscuro, tipo coita. Así que bueno, ahí traje unos ejemplos de esto es una jabelga que le pusimos óxido para que agarrara este color y tiene además clara de huevo y agua jabonosa. Esa es una muestra re casera que hicimos para ver si había una diferencia con la jabelga que estábamos haciendo sin la clara de huevo y sin el agua jabonosa, solo con 3 manos.
Y nada, a la muestra anterior le pasábamos la mano y te quedaba todo manchado, y a esta, después de mojarla y todo, no pasaba nada. Y esta otra la hicimos en un taller que nos hizo Sebastián Núñez, que fue la primera vez que aplicamos Javelga hace muchos años, y nada, eso es una demostración zarpada de cómo resiste la erosión hídrica. Todo lo que se ve ahí abajo es la parte de revoque grueso que está acá abajo, pero esto no desprendió nada. Y eso se hace con brocha, o sea, no tenés que tener una mano impresionante ni nada, no hay que llanear. Y acá tenemos otros ejemplos con técnicas que incorporan algo de cal. Esta es lo mismo que vieron antes, esta, hicimos las pruebas y después la aplicamos acá. Tiene un óxido ocre y tiene 3 manos de Javelga. La última siempre vertical. Después ya están hechas las demás protecciones por diseño y demás, pero, o sea, podés hacer una terminación de bajo costo y que es muy rápida de ejecutar. Este de acá es un trabadillo que se hizo ahí como todo el vínculo con la mesada para que fuera continuo todo eso. Esto es el estuco lacal tradicional del mismo baño, pero que está en el antebaño. Después este es como un temazo del siempre las mochetas, de que si es curva, de que la quieren recta. Nosotros estamos proponiendo hacer eso. O sea, premarcos de madera en todas las esquinas. Y ahí esta casa tiene 2 años casi de uso y esa es la habitación de las nenas. Bueno, eso obviamente está intacto y este ya está todo roto. Obviamente si no está ortogonal va a aguantar mucho más, pero son lugares de mucha abrasión, de impacto, de golpe, con muebles, todo. Después esto está piola porque son desarrollos locales, o sea, con una de las ceramistas que trabaja ahí en la obra, hizo todo el primer bizcocho con esa textura y después hizo ese esmaltado y hicimos varias opciones para que la familia eligiera cuál quería, que tuviera alguna expresión parecida a lo que es la madera que está presente en todo el proyecto. Después, bueno, estos son lugares bastante complejos en cómo llegar con un alero, que es todo un techo vivo, y estos espacios no es fácil mandar una moldura y todo en esos lugares. Pasamos las lluvias, entonces vimos hasta dónde rebotaba esto, porque no es llegar y poner canaletas cuando tenés todo caída libre. Acá tenés la puerta, entonces aquí venimos con una canaleta, un desagüe que cae acá afuera. En los demás lugares que tiene caída libre eso salpicaba y sobrepasaba la altura que habíamos diseñado, entonces el zócalo lo hicimos mucho más alto. Bueno, y antes de pasar ya a las muestras de elaboración, lo último es no olvidarse jamás de cómo la iluminación puede modificar toda la experiencia interior, sobre todo en lugares donde estamos nosotros, que son 8 meses frío, en donde el día es más corto en invierno, a veces se clava una nube y la iluminación interior está prendido mucho. Y esta casa, por ejemplo, tiene una pintura y no tiene ninguna textura ahí. Eso se lo da la iluminación. Y bueno, sabrán que entre elegir una luz neutra, una cálida, una fría, es un montón cómo se ve la pared diferente. Entonces, también ahí acordarse de hacer esas pruebas con la iluminación que se va a elegir siempre en los espacios. Esto de acá se ve súper cálido y es la misma pintura que está acá, que si vos le pones una luz fría va a parecer un hospital. Entonces, eso es muy importante. Y después acá son las pruebas de abrasión, que llegamos ya casi a 70 muestras, así que vamos a mostrar el resultado parcial de eso. La otra vez Jorge me invitó ahí a exponer en el taller que dieron de terminaciones y mostramos una parte de lo que llevamos hasta ese momento, porque esta máquina era de Jorge, con otras 2 más, que es la de erosión hídrica con la salpicadura y la de tramitancia. Entonces empezamos dentro de la red Bioca a preguntar quiénes tenían terminaciones naturales que no estábamos abordando y empezaron a hacer las muestritas y a llevar siempre 3 de cada una. Esto creo que la otra vez Natacha también lo mostró con Rotondaro, que ya lo habían hecho, pero no exactamente las mismas terminaciones. Y empezamos a comparar, eso tiene 2 kilos de peso y se deja 1 minuto dando vuelta.
Estas dos de arriba están con una velocidad diferente, pero están completos los videos, y estos de acá de la izquierda ya están compilados. Lo que están viendo ahí arriba es un estuco de arcilla, que eso tiene cal, tiene yeso, tiene varias cosas, y tiene además un pigmento que le hace color. Y esto es una jabelga, pero que a diferencia de las otras que vieron, que estaba brocheada, está fratachada. O sea, está apretado muy bien y mostró una resistencia muy diferente a la que estaba aplicada solo con brocha. Y en esos del medio está todo acelerado y pasan varias muestras. Y bueno, empezamos a decir, bueno, ¿y sirve el engrudo viejo? 3 semanas viejo, y lo probamos. Hay diferencia entre el engrudo de fécula y el engrudo de trigo en el revoque fino. La cola, cómo le anda, la bosta. Entonces empezamos así a hacer un montón de terminaciones, las que son más presentes allá. Obviamente hay un montón de otras que están fuera. Entonces, ahí hay una muestra que después les vamos al gráfico, pero todo esto que está acá abajo mostró, o sea, niveles de resistencia a la abrasión bajísimos, que no los recomendaríamos para el interior, o sea, para lugares muy expuestos a la abrasión. No quiere decir que alguno de estos no ande bien a la erosión hídrica, pero para eso ya te muestra un criterio cuando vas a armar la pared y vas a recomendar una terminación adentro o afuera. Esto de acá, por ejemplo, tiene un líquido que es un hidrorrepelente, que es zarpado contra la erosión hídrica, pero fue de los que anduvo más mal a la resistencia a la abrasión. Este de acá también es una jabelga que le va muy bien a la resistencia a la erosión hídrica, pero le fue muy mal a la abrasión. Entonces eso de ir metiendo jabelga en todos lados es un ejemplo de que no hay que generalizar siempre, porque las disposiciones son distintas, y por más que sea de bajo costo, sea fácil de aprender y todo, no es lo mejor para el interior. Y después acá al medio están algunos que tienen una resistencia media y que podrían ser como de transición. O sea, esto por ejemplo es un rasado de tapahueco, este de acá, que no está hecho con tierra, está hecho con arcilla pura y fibra, nada más. Y tiene una resistencia zarpada, y después en la prueba de erosión hídrica seguro le va a ir bien, porque hemos visto un montón de casas que quedaron solo con el tapahueco y no se erosiona muy poco. Entonces, este y esto es una jabelga pero fratachada, perfectamente pueden ser transición cuando a la familia no le llega el dinero para terminar, pero sí pueden mandarse adentro a hacer las terminaciones, y afuera se va a bancar un montón de tiempo. Sobre esto sí puede ir con otra terminación que tenga mejor resistencia a la erosión hídrica. Y en interiores, si vos dejás alguno de estos, bueno, va a tener desprendimiento la pared, o sea, van a estar barriendo áridos y polvo de arcilla. Y después estos que están acá arriba, todos estos están ya en un nivel de resistencia muy zarpada, o sea, no llegaban a perder ni 1 gramo de peso entre las muestras. Algunos los tocaba y es como que estén bruñidos, o sea, no erosionó, no rompió la primera capa. Bueno, ¿cuáles son? Acá están, que mejor los muestro, a ver. Esto de acá está ordenado acá desde los que más resistieron, al menos los 10 primeros están todos con una resistencia zarpada, y aquí recién empezó a andar mal. O sea, el revoque fino con cola vinílica, el trabadillo, una pintura con arcilla local, cuarzo y fécula, una pintura con arcilla local, engrudo y árido, un revoque fino con engrudo de fécula, un estuco local, un revoque fino con fécula y fibra, y una arcilla local más fécula, la misma más cuarzo, y el estuco están todos en una resistencia a la abrasión altísima. Y ahí los diferencié ya por color. Esto lo mando como para el debate porque no hay tantas conclusiones aún. Yo en principio venía planteando que lo mejor es que hayan más películas, o sea que siempre que nosotros estemos con pinturas
vamos a tener mejor resistencia a la abrasión. Acá se muestra que al menos en los 10 que tienen mejor resistencia a la abrasión, 4 son pinturas. Eso te permite tener materiales más estandarizados y poder tener una gama de colores más diversa, pero no vas a estar viendo la arcilla del lugar. Salvo tengas una arcilla en el lugar que la quieras ocupar para la pintura. Genial, si te gusta eso. Después, los 3 estucos que se probaron estuvieron muy bien. Eso era como... se sabía que iba a ser así porque están recontra apretados, bruñido todo. Pero sabemos que los costos de eso y las personas que lo pueden hacer son muchos menos. Y después está revoque fino sin haberle puesto una pintura arriba. El de cola, que es con 10% de cola, anduvo bien. Y después estos dos tienen un asterisco al lado porque es una diferencia zarpada de aplicación. O sea, estos dos llanearon el grueso y llanearon el fino y quedó recontra apretado. Y según esas personas, ellos también hacen eso en obra. Así que ahí hay una diferencia de aplicación que es lo mismo que pasó con la Javelga, que la fratacharon bien. ¿Hay alguno de estos que les parece chino? ¿Tipo alguna terminación que no escucharon nunca o algo? Porque esto es precisamente para el debate. Esto es como, ¿lo habían escuchado? ¿Estuco de arcilla? ¿Qué es lo que es el estuco de arcilla? Porque estos de acá son desarrollo de... O sea, ahí después en la charla de la cal seguro nos van a indagar más en esto, pero esto es un estuco lacal tradicional y el tradillo, bueno, que tiene yeso, y este de acá es una innovación de Sebastián. Entonces tiene ahí una aplicación y una formulación diferente que nosotros no venimos ocupando en obra y es la primera vez que la testeamos. ¿Cómo lo conocían el estuco de arcilla? Ajá. ¿Dónde estás? Ahí. Sí. Sí, él... Sí. Él aplica ahí un carbonato, que ese sería un árido muy fino. ¿Dónde estamos? En esas obras fue donde, en mi caso, fue la primera vez que vi usar la marmolina en el revoque. Yo siempre trabajé con arena, con los materiales que tenía en el lugar, y mis revoques llegaban hasta ahí, mis terminaciones llegaban hasta ahí. Hicimos lo que pudimos, hasta que conocimos ese otro grano, ese otro material, y nos metimos también en el tema de cómo trabaja la luz adentro, y bueno, todo súper por arriba, pero mucho de lo que vos presentaste al principio eran como pensamientos que te surgían cuando conocimos la variedad de materiales que teníamos. Sí, acá como algo que está bastante presente es que esta, la séptima, es arcilla del lugar, que es media marrón grisácea, un engrudo de trigo y árido local. O sea, ahí no compraste nada, son volúmenes pequeños, no tenés que pedir una camioneta ni nada y está dentro de con muy buena resistencia. Esta otra tiene cuarzo, y el cuarzo en donde se sumó es un árido muy estable que retiene muy poca humedad a diferencia de la marmolina retiene más humedad, es más suave el tacto de la marmolina, pero si vos lo que estás buscando es resistencia a la abrasión, o sea, el cuarzo tiene mucha dureza, y además a la erosión hídrica, que no retiene humedad, te va a permitir mezclarlo y no tener formación de grúmulo. O sea, tenés como a nivel de aplicación en la obra muchos beneficios al tener cuarzo, y no tenés que tamizar toda la arena, porque estás trabajando en una pintura de una película pequeña, vas a tener que ocupar tamices que demoran más, que la arena siempre tiene que estar seca y todo. Entonces esa fue una cuestión que empezamos a ocupar bastante, primero con la marmolina y después con el cuarzo.
Y después este también estuvo muy bien, o sea, viene de la mano de este, y no sabíamos qué onda, si es que la fibra le iba a aportar algo o no, y anduvo mejor. Que es ese, que está ahí. Esa es de pasto picada, no es de paja. Sí. Sí, para diferenciar y no quedar en texto tan grande, nos pusimos engrudo de fécula. Sí. Y esta, la de bosta, ahí estuvo peleando. Esta fue como que quisieron meter todo adentro, le pusieron cal, le pusieron arcilla blanca, le pusieron cuarzo y engrudo. ¿Este? Ah, pintura sí. A brocha nomás. En vez de rodillo, decís vos. Todo esto con pincel, con brocha. Sí, eso lo tengo. Pasa que no quise poner el Excel completo. Sí, ahí está diferenciada la aplicación. Sí, este de acá, no de 3 días, este tenía 3 semanas. De hecho, ese está bueno probarlo tipo 4 días, porque es el clásico que te quedó del viernes al lunes, martes y hizo calor y tenés dudas. Bueno, yo lo que he visto en obra es que dicen, bueno, hace un engrudo nuevo y lo mezclas todo, pero nadie sabe qué tanta resistencia perdió o no. Sí. Es- no, o sea, esta estaba hace 2 meses, pero sí, o sea, es una locura porque son 70 muestras, no sabes ni dónde meterla y tenés que secarla, es un laburazo hacer la medición. Entonces como que es con lo que teníamos a mano y todo, pero si ustedes creen que hay alguna que esté faltando y que seguro hace un cambio en los criterios y todo, está buenísimo medirla y hacer el esfuerzo y todo. Nosotros, Ujú. Termina siendo como contraproducente cuando pasa mucho tiempo. Esto lo digo experiencia en mi casa, no es Sí, que sí. ensayos, ¿no? Pero me parece que está bueno, porque siempre se dice cuanto más tiempo dejar la bosta mejor, pero llega un punto donde creo que o por lo menos en mi caso, fue contraproducente. Ok. espera turma, hablen por el micrófono para que salga en la red. Pidan el micrófono. Lo otro ahí de la bosta es diferenciar si es la bosta de vaca o si es el estiércol de caballo. O en tu casa, Betu, es el estiércol que usamos tamizado. No fue bosta de vaca. También creo que debe haber una diferencia ahí. Hilar. Se puede hilar fino hasta el infinito. ¿Sabes la carretillada de eso que tiré? Sí, esta búsqueda fue hacer lo que hacemos en obra. No metimos cosas que no hemos hecho en obra. El estuco de arcilla es el único así nuevito ahí de esto. Estos que están ahí presentes son terminaciones que utiliza la mayoría acá en las obras, ¿o no? ¿Aceite de lino han usado? Sí, en una obra que aseguraron que iban a hacer una galería y solo tenía que pasar un invierno, se hizo un barniz ahí, con cera también, y como a los 2 meses se lavó. O sea, no llegó a aguantar el invierno. Y igual tenía una exposición fuerte, tenía alero, pero no tenía canaleta y el agua que viene del techo te la traía el viento, así que estaba marcado oscuro arriba donde quedó el barniz, lo demás se fue adelgazando a los 2 meses y a los 3 meses ya no estaba. Y el resto del invierno se lo bancó el revoque fino, con engrudo de trigo.
Eso, Fito, no sé si lo nombraste, pero el estuco de arcilla, que suena re interesante eso, ¿qué árido es el que se utilizó en ese estuco? Un carbonato. Ok. Bien. Y un carbonato, pero ¿cómo se eligió? ¿Cómo se compró? No, es una formulación de SEO ahí que él está siempre experimentando y todo. Bien. Él lo buscan por estucos de la comarca y él fue el que nos hizo las formaciones y todo, y muchos estamos trabajando con algunas aplicaciones de cal que los equipos se han capacitado y el resto lo llamamos a él y él viene a hacer las aplicaciones. Perfecto. Pero, o sea, esto ya muy a nivel personal, para mí las diferencias que tiene de resistencia a la abrasión no ameritan ni por si acaso tener que pagar lo que vale eso. Porque estás en los mismos números, está en 0,11 con 0,09. Claro. Si hay alguna otra exposición o un requerimiento estético de la familia y que lo paga de una, obvio. Pero no sería lo primero que recomiendo. Yo hago una, ya que está el engrudo. La otra vez en la red se preguntó engrudo si era harina leudante o harina común y se fue para muchos lados el para qué servía también. Acá no hay medida esa diferencia, solo se midió entre 3,0 y 4,0. Pero sí, en teoría la harina de fuerza podría andar mejor, pero también retiene más humedad porque tiene más gluten, ni idea. Hay que probarlo. ¿Quiere preguntar? Hola. ¿Hicieron experiencia con cera de abejas? Sí, el barniz ese que preguntaba Fede tenía cera de abeja y aceite de lino. Ah. Pero no, a la exposición hídrica no se la banca. Ah, no. Y también eso no lo he medido ni he sabido, pero creo que si te zarpás ya, porque el Tadelac se le hace, aparte de bruñirlo, vas también con cera, y lo que estás haciendo ahí es una capa de impermeabilización, que en el tiempo que pase, o sea, que si pasa sin exposición a la erosión hídrica, va a seguir impermeabilizando y estás generando una capa que va a tener otra transmisión de humedad. Que no respira, digamos. No sé si no llega a respirar, pero al menos va a ser muy diferente la transmisión de humedad ahí. Ahí va. Gracias. Con respecto a lo del aceite que comentabas antes, si lo han probado no como barniz, sino aplicándolo en la mezcla del revoque fino. Ahí va. Porque nosotros lo hemos aplicado y cambia un poco más la resistencia al agua, digamos, a la abrasión del agua. Aplicarlo en la mezcla, no como pintura, claro. O sea, engrudo, aceite de lino o aceite de cocina usado y los áridos finos, ¿no? Y cambia, digamos, mejora un poco la resistencia a que pintarlo, digamos. Fito, quería preguntarte si pueden medir el coeficiente de respiración de la pared o del revoque de la terminación, si tienen algún dispositivo para medirlo entre todas estas terminaciones. No, eso no tenemos. Yo no tengo ningún instrumento para eso. Eso es como una tarea para la comisión de materiales de la que soy parte. Turma pregunta, no, ¿quién? Alguien preguntaba por los porcentajes, ¿qué es lo que son? Los porcentajes cada muestra está pesada en una balanza de precisión. Son siempre 3 muestras de cada uno de esos que tienen la misma formulación y la misma aplicación, y después se sacan los promedios de eso. Pero son porcentajes de pérdida, no son los gramos, porque no todas las muestras pesan lo mismo. Ahí está. El numerito es lo que perdió la muestra. Bien. Sí, sí.
No. O sea, sí la he ocupado en mortero de pega, en revoque y todo, pero nunca vi gran diferencia. Puede haberla, pero no la hemos medido. Según experiencia, la de ceniza se hace para afuera, para exteriores, para afuera. No me quedó claro qué diferencia encontraste entre el engrudo de trigo y el de mandioca. El de fécula que está acá, bueno, todos los engrudos de fécula fueron hechos de la misma manera, pero la aplicación de la mezcla fue diferente. En este caso, el grueso que está abajo se llaneó y se apretó. O sea, normalmente nosotros lo hacemos con fratacho en obra, pero acá lo llanearon y después el fino lo llanearon y lo apretaron un montón. Entonces la diferencia de aplicación no estuvo, o sea, hubo diferencia de aplicación, pero no de formulación. El engrudo de fécula fue igual. Y la muestra que acá no está, que se había realizado con el engrudo de fécula con la misma aplicación, anduvo muy similar al engrudo de trigo. No hubo una diferencia abismal. Así que esa diferencia es de aplicación y no de formulación. Sí, quería comentar eso, ¿no? Que no es solamente la resistencia o a la abrasión o al agua, sino también la comodidad de aplicación, que hay que especular con eso también. Y la ceniza, por ejemplo, le da cierta cremosidad. No sé si más resistencia, pero si hay alguna diferencia es mínima, pero sí da comodidad de aplicación. Nada más que eso. Cualquier ceniza, preguntan. Cualquier ceniza es la pregunta. Sí. Bueno, sí. No sé, puede haber alguna diferencia, pero es hilar demasiado fino. Me parece a mí. Yo he usado cualquier cosa, ¿viste? Bien tamizada y listo. Y bueno. Sí, ahí en la estufa de Jorge ocupamos la que tenía él, la tenía toda tamizada y se nota la mezcla mucho más cremosa. Pero si hablas de una ceniza volcánica, ahí va a cambiar. Pero entre las leñas no creo que vaya a cambiar tanto eso. Una pregunta acá. En una de las diapositivas que pasaste, Fito, dijiste que la jabelga aplicada en varias capas, la última capa se hacía la pasada de brocha de manera vertical. ¿Eso por qué sería? O si tiene eso es porque razón. Si es que está como final. Esa que está ahí. Esa que está ahí está con la mano vertical porque ellos decidieron dejar esa como final. Si vos querés hacer un estuco encima y la necesitas de puente de agarre, la dejás horizontal. Ok, pero a fines de... Mecánico. Erosión hídrica no tiene ninguna incidencia... Sí, porque queda el surco vertical. Es lo mismo que hace una tejuela, que hace el cepillado sobre la madera carbonizada. Es facilitar el escurrimiento vertical del agua. Ok. Sí. Ahí. Hay una diferencia ahí en la aplicación. Ustedes la aplican primero en horizontal y la última capa en vertical, por esto del escurrimiento. No, hacemos 3, vertical, horizontal, vertical. Vertical, horizontal, vertical. Yo la jabelga la aplico en 8. Sí. No hago eso. Y no hago tampoco la última capa en vertical. Entonces queda como una textura directamente, claro, como homogénea. No se nota el... Sí, en realidad la final, o sea, hacemos esparcir porque si no quedan marcados los brochazos, pero la final sí la vamos dejando así. Claro, lo hacen así. Sí. ¿Pero aplican también en 8 o no? No, pero no hacemos esto de hacerlo solo así, ¿viste? De ir avanzando así. Sí. Vamos haciendo tuk, y la última vertical. Cargás y así. Y bueno, revolviendo porque el árido se va abajo siempre y todo.
Pero lo que demostró la aplicación de SEBA es que la fratachada resiste mucho más a la abrasión, porque entra con el fratacho a la capa de revoque grueso. Claro, o sea, una vez que la aplican con la brocha, después la fratachan. O la aplican con fratacho, no entiendo eso. No, tienen una brocha, van aplicando y pasan fratacho. Originalmente en Europa ocupan unas brochas así, gigantescas, y le llaman el brochazo y entra con eso, pero le pegan muy fuerte. A vos, acá se te destruyen las brochas que hay si haces eso. Claro, sí, sí. No duran nada. No, sí. Yo uso una brocha muy específica para eso, pero en el 8 es como que también te permite hacer ese movimiento de que se vaya metiendo como bien adentro la javelga. ¿Hicieron alguna prueba de abrasión aplicada en 8 o todas las que hicieron son en horizontal? No, esa está o con fratacho o como... Ahí. Sí. Perfecto. Y es difícil hacerle una muestra así, eso igual. Sí, ni hablar. Fito, consulta. Toda esta parte experimental, ¿ustedes la tienen alojados los datos en algún lado para poder tomarlos como punto de partida para otras pruebas? ¿O todavía no está eso generado, no tienen intenciones? Todavía no está terminada. A nosotros nos gustaría ahora encarar toda la parte de la erosión hídrica con los chorros y ahí hacer el compilado de todas las terminaciones. Esa es la idea. Pero la que hizo Rotondaro con Natacha está buenísima, está todo el PDF ahí, todo. Es la misma máquina que en ese tiempo tenía Jorge. También utilizaron de Buenos Aires y de Bolsón material. Esto como que tiene una finalidad que respecto a formulaciones y aplicaciones puede trascender el territorio, pero fue pensado en lo que hacemos allá y con lo que estamos ocupando allá. Por eso digo que si acá ocupan tuna, ocupan otras cosas, está buenísimo que se haga también. Por eso lo digo, porque la referencia, más que nada la parte metodológica de la selección de las formulaciones y la variedad sobre la que lo plantean con los materiales locales, esa misma, más que el resultado en sí, la lógica de la formulación es la que puede también ser útil para justamente en otros lugares, con otros materiales, pensarlo, digamos. Sí. Es lo mismo que sale en el libro de Minke. Es lo mismo, son 2 kilos de presión y 1 minuto. Da 20 vueltas, si no me equivoco, el taladro. No, pero no lo decía tanto por lo del instrumento. Lo decía por las lógicas que ustedes usaron de la formulación. O sea, eso combinado con la forma de aplicación, con los materiales, con esa búsqueda de, digamos, texturas que estabas planteando. Son variables que finalmente inciden en lo que es la cuestión constructiva, más que, pero que puede servir, por ejemplo, no sé, gente acá de Tinogasta que quiera evaluar algunos aspectos que ustedes plantearon, bueno, que lo quieren probar, pero está bueno que hagan la prueba para ver finalmente de esa selección cuál es la que en realidad funciona, porque capaz que porque les quede bonito termina haciendo una aplicación que después falla. Entonces esa falla lo que te va a llevar a decir, no, la construcción con revoque de tierra no funciona acá. Y no es que no funciona, es que de pronto la selección que se hizo, la formulación o las lógicas constructivas, digamos, estuvieron mal elegidas, pero no porque no funcione. Tiene que ver en ese sentido la pregunta, ¿no? Sí, o sea, yo ahí como base lo que ocupo es confiar en varias generaciones que van desarrollando las técnicas y... Cuando yo, por ejemplo, aprendí a incorporar la marmolina y después buscamos meter el cuarzo, pero es porque aprendiste la lógica de qué es lo que está realizando ahí y eso es más importante. Y en este tipo de muestras no aprendes eso. O sea, es importante siempre mandar la primera base de cómo trabajan los materiales y cómo armar las capas. Y ahí hay un entendimiento que es un poquito más integral y que se involucra un montón de otras cosas. Pero bueno, ya vamos a hacer un encuentro con más práctica y ahí vamos a poder hacer esos talleres. Sí, en esto siempre conviene, antes de largarse a una aplicación en una casa completa, hacer alguna prueba, porque tiene mucho que ver, digamos, qué arcilla, las cales varían también, no hay algo exacto y además... hay que tener en cuenta el curado, es decir, si es secado rápido, si es la época del año, en fin, se puede hilar finísimo, como dije, hasta el infinito, pero yo me remito a las pruebas, entonces hago un pedacito,
espero de un día para otro, no sé, y veo qué pasó. Y bueno, eso. Hola, acá. El revoque fino con fécula, ¿usted en qué proporciones lo usaron? Porque me parece que es como de todo era el más simple de hacer, quizá, porque hacer un revoque fino, le metés fécula y queda de los mejorcitos para la abrasión interior, ¿no? Sí, sí. A mí, o sea, en específico no me interesa hablar de fórmula porque no es una charla sobre eso, pero eso depende de qué tanta relación tengas con los materiales que estás trabajando. Si vos le preguntás a un estucador de la cal, te va a decir que para él es mucho más simple hidratar cal, esperarla 3 días, batirla y aplicarla, que una persona que no ha estado mucho en obra y te va a decir que con la cola vinílica es mucho más simple. Entonces, esa respuesta depende de la relación que uno tenga y el oficio que tenga. Pero la que preguntás vos, nosotros hacemos normalmente, porque tenemos arcilla muy pura, no tenemos tierra arcillosa, 2,5 de árido, 1 de barbotina y media de engrudo. Esa es la relación. Bueno, se aceptan colaboraciones de pruebas para el próximo encuentro. Vayan haciendo pruebas de revoque. Sí, sí, para la de erosión hídrica van a estar incluidas a las de silicato. Él estaba preguntando por el silicato de sodio o el de potasio. Que en los talleres lo hemos aplicado y anda muy bien, pero lo vamos a incorporar en la de erosión hídrica, que es donde mejor anda. Si no, es por una búsqueda de brillo, que también anda bien. Fito, una pregunta. Ahí en la parte de... hola. En las prácticas, ¿han probado con distintos arios, me refiero a la parte de sílice y carbonatos, con las mismas, digamos, proporciones frente a, puede ser el engrudo o el otro que se llama, o la fécula? ¿Por qué te pregunto? Porque a mí me pasó particularmente de que los revoques finos que aplicaba con arena fina se comportaban muy distinto frente a la erosión hídrica, golpes, que usar áridos partidos, ¿no? Los áridos partidos eran mucho más compactos, mucho más duros, que independientemente de la dureza del material, que el árido, digamos, de la arena fina común. Sí, en eso influye bastante la proporción de granos que tenés. O sea, por ejemplo esto, si vos ocupás un tamiz de ferretería y tenés que el grano más grande de ese tamiz te da 5 milímetros, no significa que vos vas a tener una estructura de áridos homogénea. O sea, es probable que de ese tamiz vos veas, agarrás con la mano y tengas un 10% que son áridos que están cercanos a los 5 milímetros y un 90% que es la más fina. Pasaron todas por el mismo tamiz. Eso a nivel de la estructura del revoque hace una diferencia, porque no permite la misma cantidad de carga. Eso por un lado. Que sean redondos en ese apretado va a ayudar, pero no en la capa final. O sea, un chancado siempre, cada vez que vos apretás, va a girar y va a quedar una cara plana. Entonces, al brillo va a ser mejor siempre el chancado. Y en lo que fue resistencia acá a la abrasión, no hay grandes diferencias. O sea, por más que ocupes cuarzo, que es más duro, versus un árido local, que igual es duro, no hay grandes diferencias en la resistencia a la abrasión. Tiene que ver más con el brillo que vos querés lograr en la terminación final. Me refería un poco también, dependiendo de la carga, a cómo se va acomodando el árido, que hace que no queden tantos alvéolos. ¿Se entiende? Sí, sí, para mí eso es la aplicación. No es tanto la diferencia de árido. Que tanto podés apretar y sacar aire de ahí.
Ok. Yo ahí quería hacer una invitación a que, no sé si están todavía con la modalidad de que hacemos recreo entre charlas o no, pero me parece que hay cosas que se pisan de la charla que viene ahora y de la que viene con Natacha, entonces por ahí es más nutritivo hacer una final después de las 3 charlas. ¿Les parece? ¿Qué hacemos? ¿Va al recreo o...? Va al recreo, sí. Hacemos recreo, 15 minutos. ¿Qué prefieren? Votación. La charla al final. Vamos con la de Cal. ¿Ah? ¿Prefieren cortar un rato? Como quieran ustedes. Claro.